fin, lo habíamos anunciado, Verónica Mendoza está con nosotros, ella ha sido candidata a la presidencia por Juntos por el Perú, hoy lideresa de Nuevo Perú. Vamos a preguntarle, entre otras cosas, sus actividades políticas, pero al darle la bienvenida quisiera empezar preguntándole lo siguiente. Usted ha tenido, Verónica, la oportunidad de estar en 3 momentos importantes en estos 4 meses con el presidente Pedro Castillo. Ha sido el 1 de septiembre, el 28 de septiembre, el 5 de noviembre. ¿Cuál es el rol que le ha tocado en estas conversaciones con el presidente Castillo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en solamente 4 meses? ¿Cuál es su rol en relación al gobierno? Sí, muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las familias que nos están acompañando esta noche. Mira, nuestro rol lo hemos expresado desde el Nuevo Perú de manera transparente y pública. Nosotros apoyamos un proceso de cambio, apoyamos al gobierno en la medida que impulse los cambios ofrecidos al pueblo y que juegue limpio. Y en estas conversaciones que tú mencionas que hemos sostenido con el presidente, alguna de ellas de manera institucional como Nuevo Perú, le hemos planteado la necesidad de insistir en 5 cambios urgentes, ¿no? El tema del impulso ¿En las 3 reuniones ha dicho lo mismo? Así es, en fin, digamos con mayor o menor profundidad en uno u otro tema. Porque han coincidido con momentos críticos del gobierno. Así es, Mónica, pero digamos, nuestro énfasis ha estado en la necesidad de impulsar las reformas imprescindibles, impostergables y que el pueblo demanda. La necesidad de impulsar la segunda reforma agraria, más allá del evento de lanzamiento del 3 de octubre. Lanzamiento, ¿no? Hasta ahora, digamos, en términos amplios, básicamente es la tecnificación, el apoyo y, digamos, el respaldo. Hay que seguir dándole contenido, aterrizando en políticas y en programas con los sectores productivos. Entonces hemos insistido en la necesidad de una segunda reforma agraria, en la necesidad de medidas para recuperar la soberanía sobre nuestro gas y masificarlo, el impulso de la reforma tributaria que se ha debatido aquí en tu programa hace unos momentos, ¿no? La necesidad también de una reforma laboral con y para los trabajadores. ¿Reforma laboral en qué sentido? ¿Flexibilizándola? No, al revés, garantizando. Pero eso no es derechos de los trabajadores. Pero los trabajadores tienen derechos. En este los país, Mónica, formales, porque además estamos hablando del 80% que no tiene ningún derecho y que está sin ninguna posibilidad. Ahí debería apuntar. Por eso, ambas cosas, promoción del empleo, ¿no es cierto?, generar trabajo y al mismo tiempo garantizar un mínimo de derechos en diálogo con los trabajadores. Hemos hablado también de la necesidad de seguir impulsando el proceso de vacunación, pero empezar a discutir las reformas pendientes de fondo, como la unificación del sistema de salud, el empoderamiento económico de las mujeres. También, Mónica, hemos aprovechado estos diálogos para expresar nuestras preocupaciones, nuestras críticas en el ¿Cuál es la ánimo de crítica que central la que le hace usted gestión al del gobierno mejore. Mira, Mónica, primero creo que es importante señalar que a pesar de errores y dificultades de parte del gobierno, que ahora voy a señalar, a pesar de la permanente campaña de desestabilización por parte de ciertos sectores políticos, se han hecho algunos avances importantes en estas materias. Segunda reforma agraria, la vacunación se triplicó en su velocidad. Hoy el 71% de la población objetivo está vacunada, se ha Mónica. Cumplido 20 millones de vacunados de 2 dosis. No es poca cosa, ¿no es cierto? Claro. La economía no solamente ha recuperado, sino está superando los niveles de crecimiento económico. Pero hay un problema fundamental en lo que va a pasar el 22, ¿no? A ver, pero digamos, también es importante resaltar aquello en lo que hay oportunidades para el país. El crecimiento económico es un aspecto, se ha reducido el déficit fiscal, se han dado importantes medidas para reactivar la demanda, como el bono Yanapay, como entregar a los pensionistas de la ONP que durante 10, 15 años habían cotizado y no recibían ni un sol, se les ha empezado a entregar, ¿no?, parte de lo que habían ahorrado. En fin, un Pero ahora conjunto vamos de medidas. A la crítica, porque es importante la crítica no de los opositores, de gente que además, como usted, tiene una alianza con el gobierno en términos claros, tiene, digamos, ministros vinculados a usted cuando ha sido candidata y también con su grupo político y su ideología. Es decir, ¿dónde está la crítica central suya en relación al gobierno del señor Castillo? Ahí quería llegar, pero creo, Mónica, que es importante, estando en diciembre, estando por cerrar el año, hacer un balance integral. Y creo que es importante señalar también las cosas positivas que se han ido avanzando, las oportunidades que se nos presentan como país para no desaprovecharlas, ¿no? Como el tema de la vacunación, el crecimiento económico, la reforma tributaria, que son temas en los cuales, en algunos más lento, en otros más rápido, el gobierno está
avanzando. Mientras que del lado de la oposición, Mónica, lo único que escuchamos es vacancia, 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 ¿no es cierto? Una campaña de desestabilización permanente. Ahora, ¿esto significa que el gobierno se tenga que dormir en sus laureles? No, de ninguna manera. Yo hasta ahora estoy esperando una crítica de parte suya. Más proactivo, ¿no es cierto? ¿En qué? Y eficaz en este conjunto de políticas, de grandes cambios que le ha planteado al país. Mejorar muchísimo su comunicación con la gente. Las familias del Perú necesitamos saber cuáles son los objetivos de corto, de mediano, de largo plazo de este gobierno. Algunos, digamos, lo sabemos por las conversaciones que hemos podido tener con el presidente, pero él necesita comunicarlo. No a la prensa, Mónica, la prensa es un instrumento. Es un instrumento hacia la ciudadanía. Así es, él tiene que tener un mensaje claro dirigido al pueblo, a la gente, digamos, a las familias. Hay un discurso de plaza por un lado, pero hay otro discurso que tiene que ver con preguntas puntuales sobre escándalos que se han generado en coyuntura, y esas respuestas no las hemos tenido. Usted es política, usted sabe que hay preguntas incómodas que se pueden hacer, pero las respuestas vienen de quien está preparado. ¿O es que el presidente no está preparado para contestar? Mira, Mónica, en las conversaciones que nosotros hemos tenido y en algunas comunicaciones públicas que él ha hecho, él ha dado mensajes claros, ¿no es cierto?, que sin embargo se pierden, ¿no?, en medio de todo el conflicto político, el ruido político, y por eso sí creo que es importante que el presidente mejore su comunicación hacia la ciudadanía, tenga mayor claridad, insisto, ¿no?, en cuanto a expresar los objetivos de corto, mediano y largo plazo de su gobierno, que tenga filtros mucho más rigurosos para escoger, ¿no?, al personal de su gobierno y en particular de Palacio de Gobierno, ¿no?, y que sea inflexible con cualquier indicio de corrupción. Nosotros, Mónica, vamos a apoyar a este gobierno siempre y cuando continúe impulsando los cambios por los que el pueblo votó y siempre y cuando juegue limpio. Nosotros, como Nuevo Perú, no vamos a avalar ninguna corruptela ni ninguna traición al pueblo. ¿Cómo califica usted lo que ha ocurrido tanto en las reuniones clandestinas porque son clandestinas o estaban fuera de agenda, en Zarratea, como lo ocurrido con su exsecretario personal? Es decir, ¿para usted ha sido sorprendido el presidente o es parte del problema también de no saber claramente cuáles son los marcos establecidos para determinar quién nos va a acompañar en cuestiones de gobierno y quién no? ¿Dónde debemos reunirnos y dónde no? ¿Qué tipo de ministros deben acompañarnos y qué ministros no? Sí, Mónica, por eso nosotros hemos insistido, y lo hago ahora también públicamente, en la necesidad de actuar con mayor transparencia, de la necesidad de tener mensajes más claros, filtros más rigurosos. Sin embargo, Mónica, para nosotros como Nuevo Perú, lo más importante son las políticas y las medidas concretas que el gobierno implementa. Y en ese sentido, insisto, creo que es importante señalar que se están impulsando algunos cambios que deberían ser el foco de la discusión. Yo quisiera, Mónica, retroceder. ¿Cuál es ese cambio que debería ser el foco de la discusión? En el tiempo, si me permites, apelando a que estamos en diciembre y es fin de año, ¿no es cierto? Hemos atravesado como país momentos muy difíciles, una grave y profunda crisis que no empezó con este gobierno ni ayer, ¿no es cierto? Para nada. El periodo de gobierno anterior, Mónica, ¿cuántos presidentes tuvimos? 5. Bueno, 3 presidentes y 2 usurpadores, ¿no es cierto? Todos ellos procesados por corrupción. Presidentes, usurpadores, disolución de Congreso, que además eventualmente respaldaron, no respaldaron, en fin, y la inestabilidad tiene que ver con esa secuencia. Crisis, entonces, pero además, Mónica, un crecimiento económico falaz, ¿no es cierto?, a costa de la explotación desmedida de nuestros recursos, de la explotación de los trabajadores, a costa del abandono de la salud y de la educación. Ese es un discurso ideológico. Yo estoy de acuerdo con que hay un problema de desigualdades. Mónica, no es ideológico. Es ideológico. Durante la pandemia murieron ¿cuántos peruanos? Por supuesto. 200.000. ¿Y por qué murieron? El país con la más alta tasa de mortalidad. ¿Y por qué murieron? En el mundo, Mónica. Porque no estábamos preparados para responder. Así es, y porque no solo por la estabilidad. Precarizó, se convirtió la salud y la educación en un negocio. Y la pandemia, a costa de tanto dolor, nos permitió entender a los peruanos que necesitábamos cambiar eso, que la salud, que la educación tenían que ser garantizadas como derechos, que el Estado tenía que jugársela por la salud, por la educación de todo el pueblo, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, a lo que quiero ir, Mónica, justamente es que
eso que nos ha pasado, que nos ha golpeado tan duramente, que nos ha costado tantas vidas, no podemos hacer como si no hubiera ocurrido. No, por supuesto que no, necesitamos cambios, reformas de fondo, ¿no es cierto? Y eso es lo que debería convocar el debate, la discusión de las distintas fuerzas políticas, cada uno desde su posición planteando cómo cree que debe ser la reforma, si más así, si más asá, pero discutiendo estos temas de fondo. En lugar de eso, lo que tenemos, Mónica, es un gobierno, ¿no es cierto?, que con debilidades y dificultades, pero que ahí al fin y al cabo ha puesto debates importantes sobre la mesa. Reforma tributaria, por ejemplo. Sí. Pero del lado de la oposición, Mónica, hay que decirlo con todas sus letras, lo único que se le ha planteado al país es vacancia, ¿no es cierto? Sí. Campaña permanente de desestabilización. En eso estamos de acuerdo, pero desde el extrema donde impulsa la vacancia hacia el centro hay un recorrido que no se ha realizado para poder tener esas discusiones que usted está apelando. Y sobre ese tema vamos a seguir conversando y otros más que tienen que ver precisamente con lo que nos deja la elección de lo que acaba de pasar en el Congreso de la República. Estamos en punto final, ya volvemos con Verónica Mendoza. Bueno, seguimos con la ex candidata presidencial Verónica Mendoza, que además es lideresa de Nuevo Perú. Me dice que ya, digamos, toda la inscripción está en manos del Jurado Nacional de Elecciones y que probablemente, imagino, que ustedes estarán en las próximas elecciones municipales y regionales. Ya están en eso ustedes. Así es, pero siempre participando activamente del debate público, político, la formación militante. No se le ha visto mucho, ¿ah? No se le ha visto hablando mucho en las últimas semanas. Se le ha visto más bien yendo a Palacio en varias oportunidades, en situaciones y en momentos difíciles. Pero hay una agenda que aparentemente ha sido postergada. Es una agenda que tenía una bandera, digamos, personal contra el machismo, el tema de la violencia contra la mujer. Y es un tema que como que se ha dormido, se ha dejado postergado en el país y es algo que yo quisiera saber. ¿Qué es lo que pasa? Y tratando de coincidir o no hacer olas respecto a una agenda que no es la de este gobierno o no es la de un extremo de Perú Libre. Mira, Mónica, definitivamente, lamentablemente en el último proceso electoral los temas de los derechos de la mujer no fueron el centro del debate, y lo digo así, lamentablemente. Sin embargo, nosotros hemos seguido, ¿no?, poniéndolo en el debate público, político, ¿no? Y de hecho creo que la ministra de la Mujer también está cumpliendo un papel importante en ese sentido, y creo que en ese sentido también se le ha dado el espacio como para poder poner en el centro del debate reformas tan importantes como la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado que cargamos principalmente las mujeres. Y lo hemos vivido muy claramente durante la pandemia. Tiempos en los que las mujeres, ¿no es cierto?, hemos tenido que hacer de enfermeras, maestras, ¿no? Pero además han sido mujeres más violentadas en un porcentaje importante, pero lo que le pregunto es, eso no está en la agenda, digamos, nacional del gobierno. Parece que no es su preocupación fundamental, más allá del esfuerzo que pueda hacer la ministra de su partido. Con todo el respaldo del gobierno, ¿no? Se ha lanzado este debate nacional sobre el tema del sistema de cuidados, una campaña respecto del empoderamiento económico de las mujeres con un programa específico dirigido a mujeres emprendedoras, porque sabemos que una mujer que tiene autonomía económica, ¿no es cierto?, no va a quedar sujeta a un marido represor o violento, como lamentablemente ocurre en nuestra sociedad. Y dentro de la agenda, otro tema que es, por ejemplo, los derechos de, digamos, el tema del matrimonio igualitario, la comunidad LGTBI, y eso no ha sido parte de la agenda porque sí, lo que ha dicho el país ha sido votar por una agenda mucho más conservadora. Lo que quiero preguntarle a usted, que es la que ha levantado esas banderas, ¿cómo se siente? Frustrada, me imagino. Nosotros, Mónica, como Nuevo Perú, vamos a seguir trabajando en torno a esos temas, vamos a seguir planteándolos en el debate público, político. De hecho, por ejemplo, la congresista Ruth Luque ha presentado esta semana un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación sexual, porque no es posible que, Mónica, el año pasado, ¿no es cierto?, más de 1000 niñas menores de 14 años hayan sido violadas y obligadas a continuar con ese embarazo. Esos temas que sabemos no están necesariamente en el foco del debate público y político, pero sí tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ni aparentemente en el interés del debate político. Los vamos a seguir planteando y proponiendo. Sin embargo, Mónica, la principal dificultad que tenemos ahora es que no logramos
discutir ningún tema seriamente. Insisto, nuevamente, porque tenemos una oposición que está abocada a desestabilizar al gobierno. Pero usted habla de la extrema derecha, pero también habla de la extrema izquierda, porque el problema es que esos dos extremos se juntan eventualmente. Pero el presidente Castillo y ustedes tienen la posibilidad de buscar un centro, lograr una agenda en ese sentido y encaminar el país hacia ese centro, que es por lo que aparentemente ha votado el país. Si me permites, yo discrepo con esa lectura. ¿Cuál es su discrepancia? Primero, efectivamente, hay un conjunto de reformas, de cambios urgentes, impostergables, que nosotros hemos exigido, ¿no es cierto?, y que estamos poniendo sobre la mesa, y algunos de los cuales han sido planteados por el gobierno. Nuevamente, reforma tributaria, segunda reforma agraria, masificación del gas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero, desde mi punto de vista, permíteme discrepar contigo, Mónica. Por supuesto. Hoy, si hay un extremo, si hay una amenaza que está enfrentando el Perú, está claramente de un lado, y ese lado se llama una ultraderecha golpista y fascistoide, ¿no es cierto?, que no quiso reconocer el resultado de la segunda vuelta, que tuvo secuestrado al país, ahí quiero ir, ¿no es cierto?, durante más de un mes, alegando un supuesto fraude sin ninguna prueba, que desde el día 1, no como respuesta a la gestión del presidente Castillo, sino que desde el día 1 de su gobierno está hablando usted de Fuerza Popular, está hablando de Renovación. Estoy hablando, lo voy a decir con todas sus letras. Con las letras. El señor Rafael López Aliaga, quien tú conoces muy bien, ¿no es cierto? No, yo no lo conozco muy bien. Él vino acá y le hice una entrevista como le hago a usted. Así, me refiero. Y conozco y le voy a decir en su cara el día que tenga que volver a decirle lo que tengo que decirle. Así es, a eso me refiero con que lo conoces muy bien, Mónica, ¿no es cierto? Conozco lo que dice en plaza, ¿no? Así es, claro. El tipo de cosas agresivas que dice en plaza, ¿no es cierto? Contra políticos, periodistas y demás. El señor Rafael López Aliaga, ¿no es cierto?, que hace unas semanas en otro programa, me parece, dijo abiertamente que había que vacar en diciembre, ahorita, al presidente, a la vicepresidenta, a la fiscal de la Nación. Pero a ver, un ratito. Señor López Aliaga, digamos, también puedo preguntar en la discrepancia, ¿no? El señor Hernando de Soto, que ha salido a decir también que intervengan los Estados Unidos en el Perú. Y la señora presidenta del Congreso, que se ha paseado en Europa también, deslegitimando, no al señor Castillo, a la institucionalidad. ¿Usted lo ha confirmado? Porque democrática. No hay una versión, pero no se ha comprobado. Mira, hay varios parlamentarios españoles de distintas fuerzas políticas que dan cuenta de ello. Pero además, Mónica, no es un hecho aislado. Pero entonces usted me deja al otro lado, o sea, usted está de acuerdo con la posición de Perú Libre, que es en el extremo donde la ascendencia la tiene el señor Vladimir Cerrón, que además los desprecia a ustedes y le dice caviares. O sea, eso no le preocupa. Pero ¿quiénes son los que quieren traerse abajo la democracia? ¿Quiénes son los que están promoviendo, asusando grupos violentos que han ido a casas, ¿no es cierto?, del señor Lescano, a la presentación del libro del señor Sagasti, ¿no es cierto?, que amedrentan, acosan y violentan a funcionarios, a personajes públicos de distintas vertientes políticas. ¿De dónde viene, Mónica? Pero, a ver, perdóname. Pero mi pregunta era cómo ir al centro. ¿De dónde viene la violencia? Pero para ponernos en el centro, identifiquemos bien cuál es en estos momentos la principal amenaza, ¿no es cierto? A mí me queda claro. Porque, ojo, Mónica, su objetivo no es vacar al presidente Castillo. Su objetivo es traerse abajo la democracia, ¿no es cierto? Irán por el presidente Castillo y luego irán por todos los demás, por todos los demócratas. Y que están en una campaña, ¿no es cierto?, en una estrategia de golpe en cámara lenta, deslegitimando al gobierno, solamente para cerrar, Mónica, permíteme. A ver, para hacerle la siguiente pregunta. Deslegitimando al gobierno, buscando romper el equilibrio de poderes con normas inconstitucionales aprobadas en el Congreso, buscando arrebatarle al pueblo su legítimo derecho de recurrir a un referéndum para cambiar la Constitución. Bueno, ¿no es cierto? Eso es discrepable. O sea, hay una discrepancia en ese sentido. Tú puedes discrepar porque dentro del Congreso hay artículos vinculados que te dicen cómo hacer el cambio de la Constitución. Pero no necesariamente hay unanimidad de criterio respecto a lo que puede ser eventualmente un referendo. Esa es una postura de parte. No, a ver, puede haber discrepancia sobre si se necesita o no una nueva Constitución, y eso es parte del debate democrático. Claro. Nosotros estamos a favor de una nueva Constitución, ustedes no lo están, perfecto. Pero quitarle al pueblo su derecho a promover un referéndum para que este tema se discuta,
es claramente antidemocrático. E insisto, están azuzando el miedo, la violencia, promoviendo y financiando grupos violentos. Esa es, Mónica, la principal amenaza que enfrenta en estos momentos nuestro país y frente a la cual todas las fuerzas democráticas, solamente para terminar esta parte, Mónica, porque creo que es muy importante. Correcto, pero todas también quiero las terminar con dos fuerzas preguntas. democráticas, más allá de nuestras diferencias políticas, tenemos que cerrar filas para impedir el avance, ¿no?, de esta ultraderecha golpista y fascistoide que solo quiere generar caos y violencia en nuestro país. Y eso no nos lo merecemos. Dos preguntas cortas. Cuidemos la democracia. Justamente, hablando de que a veces coinciden los extremos, el debilitamiento de la SUNEDU, el debilitamiento del trabajo que se ha realizado precisamente en cuanto a la reforma universitaria. ¿Cuál es su postura? Rapidísimo. Nosotros vamos a defender la reforma universitaria que tiene que avanzar, que tiene que mejorar el fortalecimiento de la SUNEDU, pero también, Mónica, exigirle al gobierno que invierta más en fortalecer la educación pública, porque está bien regular, exigir que haya calidad, tanto en la educación pública como privada, pero también hay que financiar, acompañar, promover la educación universitaria 11 excancilleres se han pronunciado en contra de la aparición de Evo Morales y han señalado que debe cancelarse el RUNASUR. Esta presencia genera, según estos ex cancilleres, empezando por Alan Wagner, que es una persona con mucho prestigio, indicando que es una amenaza a la democracia del país y que se había previsto dar una salida, digamos, al mar a Bolivia, en esas circunstancias en que podría generar una especie de traición a la patria. ¿Qué piensa usted? Realmente me desconcierta y me apena profundamente que ex cancilleres, por quienes tengo respeto por su trayectoria, caigan en este tipo de discursos que no tienen Pero ni pies, ¿usted está ni de acuerdo cabeza. Con que se cancele, con que no debería haber que estamos en democracia, Mónica, y que en ese sentido pero una democracia ¿en puede qué haber debate, ¿no es cierto?, público, pero que venga un político. expresidente a convocar, digamos, me parece legítimo una mirada distinta a lo que vengan el principio de la República. A ver, que vengan todos los expresidentes que quieran al Perú a plantear su visión, a discutirla. Seremos los peruanos los que soberana y democráticamente decidiremos qué es lo que queremos para nuestro país, Mónica. Pero no podemos censurar el debate porque tal o cual no me cae. No. Bienvenido al debate público y político. Pero una presencia que genera la preocupación de 11 ex cancilleres. No es poca cosa. No hay ninguna razón para esa preocupación. No tiene ningún asidero. Mónica, abramos el debate público, democrático, no lo censuremos. Y si me permite, solamente para terminar, agradecerte por la invitación y aprovechar la oportunidad para saludar a las familias del Perú, desearles unas felices fiestas que nos sirvan para renovar, Mónica, la esperanza y el compromiso con nuestro país, que se merece democracia, paz y justicia. Eso. Le agradezco el venir, siempre es importante las respuestas. Muchas gracias. Vamos a una...